Estaba ansioso por llegar a esta parte del estudio, completamente ansioso. Creo que es la parte cuando estaba estudiando este pasaje que me agradó más. Vuelvan por favor, hermanos, a abrir su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Eso es nuestro párrafo base y estamos pensando en la vida en el Espíritu. Dice el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hemos abordado ya esa primera parte, la analogía y el mandato, y hoy vamos a entrar a ver la primera consecuencia de la vida llena en el Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El verso 19, hermanos, nos va a estar ocupando en la meditación en este momento. Y el tema aquí entonces, hermanos, es que la vida llena del Espíritu Santo produce alabanza. Y eso pues tiene que ver con nuestra adoración al Señor. Vamos a preguntarnos, para guiarnos en el estudio, ¿cuáles son los elementos esenciales de la verdadera adoración? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando, porque Dios nos ha dejado escrito en su palabra, hermanos, cómo quiere que le alabemos, cómo quiere que le adoremos. Y nuestra alabanza, nuestra adoración a Él debe ser una alabanza sustentada, sustentada en la Biblia, sustentada en la palabra de Dios. Porque alabanza que no está fundada en la Biblia es herejía. Alabanza no fundamentada en la Biblia es herejía. Y sobre eso entonces vamos a estar pensando, vamos a justificar el porqué de eso. ¿Qué es la adoración? La adoración, hermanos, es rendir honor a un ser superior. Es rendir respeto, rendir reverencia, es rendir gloria, es doblegarse ante un ser superior, es postrarse ante un ser superior. Eso es adoración. Yo creo que un concepto que podemos recordar fácilmente, adoración es rendir honor a un ser superior, como nuestro Dios. Adoración, hermanos, es el reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado, en este caso nuestro Dios. Y esa grandeza de Dios, el reconocimiento de esa grandeza de nuestro Dios, hermanos, produce una reacción en nuestro interior. Y eso nos lleva a ocuparnos de Él, a pensar en Él, no a pensar en nuestras necesidades, ni siquiera en sus bendiciones, sino a pensar en Él. Eso es adorar, hermano, a Dios. Pensar en Él, en lo que Él es. Quiero que veamos unas escrituras. Vamos a ver en primer lugar una escritura en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 al 23. Libro del profeta Amós. Recuerde, después de los profetas mayores, Daniel, Oseas, Joel, Amós, ¿verdad? Muy bien. Amós capítulo 5, versículo 21 al 23. Son unas expresiones bien fuertes que tiene Dios para con el pueblo de Israel. Y les dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos.
versículo 24 también. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en este punto de la historia del pueblo de Israel es que sus cultos, me enferman tus cultos, le estaba diciendo Dios a Israel. Presentaban una alabanza a Dios, se reunían en el templo a cumplir con los rituales, pero no tenían la disposición de obedecer. En el contexto de este capítulo, en todo el capítulo 5, justifica el porqué de la acción de parte de Dios. Habían convertido la adoración en un completo ritualismo, en algo externo. Iban al templo, ya cumplían, pero sus corazones estaban lejos. Y Dios no quería eso. Hermanos, y es que la adoración empieza en el corazón, pero envuelve todo nuestro ser. La adoración empieza en el corazón, pero se ve implicado todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. La adoración, decíamos, implica un reconocimiento de la grandeza y de la majestad de Dios. Adorar, hermanos, implica tener un corazón postrado hacia esa grandeza. Adoramos, queridos hermanos, a un Dios digno de reverencia y digno de temor, pero también considerando que ese Dios al que adoramos es nuestro Padre. Hay otra experiencia en el Antiguo Testamento que rápidamente la vamos a observar, y fue la experiencia que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6, una experiencia muy conocida de nosotros, pero que tiene una gran lección. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, que había sido un rey bueno ahí en Israel, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Vean la reacción de Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu corazón. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál fue el impacto que esta visión produjo en el profeta Isaías? Isaías estaba en un momento bien importante y dice que él vio un destello de la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios, pero también vio su propia bajeza. Y dice el versículo 5 que esa perspectiva que pudo contemplar Isaías de la santidad de Dios lo llevó a exclamar: ay de mí. Este hombre se sintió deshecho ante la grandeza y la santidad de Dios. Y luego en el versículo 6 y 7, Dios mismo interviene para quitar la culpa y limpiar el pecado en el profeta Isaías.
Y en el verso 8 nos dice que Isaías fue deshecho para ser rehecho. Así que podemos resumir la experiencia de Isaías en lo siguiente. Él tiene una visión de la santidad de Dios que lo lleva a confesión de pecado, que motiva el perdón de Dios y que le da luz verde para el servicio. Qué hermosa esta experiencia del profeta Isaías. Yo creo que cuando él pudo contemplar la santidad de Dios, Isaías no estaba diciendo, bueno, no estaba preocupado porque si tenía algunas libras de más o cosas. Fue tan grande el impacto de esa visión de Dios y ver su santidad, que vio por un lado la santidad de Dios, pero por otro lado su pecado, su inmundicia, su bajeza. Y eso lo llevó a hacer un reconocimiento de su maldad. Avanzamos al Nuevo Testamento, hermanos, que es el pasaje realmente que quiero reflexionarlo con ustedes. Hebreos capítulo 12, verso 18 al 24. Hebreos 12, 18 al 24. Vamos a leerlo desde el 18, sí. Porque os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. Hebreos 12, 18 en adelante. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Cuál fue la reacción de Isaías frente a la gloria y a la santidad de Dios? Ay de mí, la santidad lo hizo ver su pecado. Y cuando los israelitas y especialmente Moisés vio la gloria y la santidad de Dios, la reacción de Moisés fue, estoy espantado y temblando cuando estaba ante la presencia de Dios. Verso 22. Nosotros no nos hemos acercado a un lugar como ese. Esa es la experiencia del pasado. Sino que, ya para nosotros, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, el Sinaí, la experiencia del Sinaí era una sombra, nada más, era una sombra de una realidad más sorprendente, de la cual nos está hablando Hebreo. Hermanos, a esa realidad descrita aquí en Hebreo nos acercamos cada domingo en nuestro culto de adoración, cada vez que estamos adorando. En el Antiguo Testamento, hermanos, era tan terrible esa revelación de Dios, de manera que aún Moisés tuvo esa reacción, dice ahí, de espanto y de temblor. Pero la revelación de Dios que hoy tenemos, hermanos, es más glorioso que lo que Moisés pudo tener. Por tanto, hermanos, nuestra adoración al Señor, nuestra alabanza al Señor debe estar impregnada de total reverencia, de absoluta reverencia. Debe ser mayor que la reacción que tuvieron ellos. Isaías tembló ante la presencia y santidad de Dios. Moisés se espantó y tembló. Nosotros no, y eso era sombra. Nosotros nos hemos acercado a una realidad más gloriosa. Cada domingo que vamos a adorar al Señor, hermanos, nos hemos acercado a una realidad más gloriosa, más bella, más sublime, más hermosa.
Por lo tanto, nuestra reverencia debe ser mayor y debe ser mejor. No podemos presentarnos de una manera simple ante el Señor. Nuestra adoración y la música de la adoración debe exhibir la reverencia y la admiración a nuestro Dios. Dice el versículo 28 de Hebreos 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Necesitamos acercarnos a Dios, hermanos, con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquellos en el Antiguo Testamento se acercaron a la sombra. Nosotros nos acercamos, hermanos, a la realidad, porque estamos después de la cruz. Nuestra adoración debería estar llena, debería estar impregnada de una reverencia gozosa hacia el Señor. Y es que en la cruz, hermanos, nosotros que estamos de este lado de la cruz, tenemos la visión más grande de la santidad de Dios. Lo que vio Isaías, lo que vio Moisés en el Sinaí, no se compara a la santidad de Dios exhibida durante la cruz. Por esa razón, nuestra reverencia a Dios, nuestra reacción frente a la santidad de Dios debe ser mayor, porque a mayor luz Dios nos va a demandar más. A mayor luz nuestra reverencia debería ser mejor hacia el Señor. Por muy sublime que haya sido la experiencia de Isaías ahí en el Antiguo Testamento o la de Moisés, nuestra reacción, hermanos, cuando estamos adorando al Señor debería ser mayor. El hermano Carlos Guller nos ha exhortado y a mí me llenan esas palabras cuando nos ha dicho que a veces nuestro corazón como creyentes se torna duro, de manera que nos acostumbramos a decir de la cruz del Señor y de la muerte del Señor y no hay ninguna reacción en nuestro rostro. No hay lágrimas que corren por nuestras mejillas. Cuando Moisés se enteró de la presencia de Dios, se espantó y tembló. Isaías también tembló delante de Dios. Y nuestra reacción debería ser mayor que la de Moisés, mayor que la de Isaías, porque estamos frente a la realidad, no frente a la sombra. En el verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Nuestra adoración, hermanos, debería tener una reverencia muy profunda ante Dios. Debería ser mucho mayor al Señor. Porque la adoración es un homenaje a la criatura admirada. Es un homenaje, es un honor que estamos rindiendo a Dios de todo corazón al contemplar por la fe su grandeza y santidad. Y por el otro lado, encontrándonos nosotros con nuestra bajeza y pecaminosidad. Pero la pregunta que nos planteamos al principio y que es la que queremos contestar es, ¿cuáles son los elementos indispensables en la adoración? Cuando vamos a hablar de adoración en el Nuevo Testamento, es obligado revisar San Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Mire cómo es la gracia de Dios. Para hablar de un tema como la adoración, el Señor escoge a una mujer ramera. Qué bendición, cómo es la gracia de Dios, ¿verdad? Maravilloso nuestro Dios. Vamos a leer del verso 20 al 24. Sé que es una lectura que ustedes la conocen bien y por eso no lo vamos a leer todo. Y vamos a leer del verso 20 al 24. Juan 4, 20 al 24.
Nuestros padres adoraron en este monte. Es la respuesta que da la mujer samaritana al Señor. En el monte Gerizim, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís, refiriéndose a los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor estaba diciéndole, mira, ahora viene un paradigma nuevo. Ya la adoración no está referida a un lugar, a un templo. Eso, con mi venida, eso cambia radicalmente. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Los samaritanos, hermanos, no tenían el conocimiento completo, la luz completa para adorar a Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos solo aceptaban como escritura válida el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, el conocimiento que ellos tenían acerca de Dios era bien reducido, muy reducido. Era como el de los saduceos, ¿verdad? A quienes el Señor Jesús les dijo en una ocasión, erráis ignorando las escrituras, ¿verdad? Y el poder de Dios, porque los saduceos también estaban en la onda de solo darle validez a los 5 libros del Antiguo Testamento. Igual una secta actual que se llaman judíos mesiánicos, solo leen los primeros 5 libros de la Biblia, lo demás no es Biblia para ellos. Los samaritanos, hermanos, no sabían lo que estaban adorando, porque Dios se revela en las escrituras desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Por lo tanto, su adoración era bien incompleta. Y le dijo al Señor, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor le está dando acá una revelación importante de la forma correcta de adorar a Dios. Y le dice, la adoración a Dios debe tener 2 elementos indispensables, en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Eso es lo que vamos a contestar acá, es la enseñanza. Yo me maravillo de la gracia del Señor, cómo este tema tan importante, tan santo, el Señor no escoge al sumo sacerdote o escoge a un fariseo piadoso, celoso de la ley, sino que escoge a una mujer ramera y le revela el tema glorioso de la adoración. Y le dice, a Dios hay que adorarlo de acuerdo a su naturaleza. Dios es espíritu. Quiere decir que si Dios es espíritu, es incorpóreo. Si Dios es espíritu, es inmaterial. Si Dios es espíritu, no le podemos atribuir, las características de un ser material como forma, volumen, peso, densidad, masa, todas esas cosas que son propias de un ser material. Dios es espíritu y como espíritu no está sujeto a un solo lugar. Y como espíritu no podemos hacernos imágenes de él. Dios, hermanos, es un ser, por un lado, trascendente. Es un ser trascendente, ¿por qué razón? Porque Él como creador tiene relación directa con su naturaleza, pero también es independiente de la naturaleza. Pero ese ser trascendente también es un ser inmanente, porque Él es cercano hacia su creación. Dios no creó las cosas, el universo, todo el universo y se ausentó. No, Dios creó las cosas y las sustenta
Dios la sostiene y es la causa final de su creación, según Colosenses capítulo 1. Ese Dios que es espíritu, está cercano y se ha querido revelar a su criatura. Y Él nos ha revelado la forma como tiene que ser adorado. Si la adoración no es conforme a lo que Dios ha dicho, es idolatría. Si la adoración no es conforme a lo que Dios es idolatría. Y por eso este tema tenemos que revisarlo bien, hermanos, para que no vayamos a caer como los samaritanos, siendo idólatras. Los samaritanos, hermanos, tenían otro problema. Ellos tenían lo que se llama un sincretismo religioso, es decir, que su religión estaba formada. ¿Recuerdan cómo cuando el pueblo, las tribus del norte fueron llevadas cautivas por Asiria? El rey de Asiria envió algunas gentes para habitar esa población, y esa gente llevaban sus propios dioses, sus propios ídolos y sus propias religiones. Y dice el Antiguo Testamento que estas gentes que vivían ahí adoraban a Dios, pero adoraban a los ídolos de las naciones. A eso se llama sincretismo. Adorar a Dios verdadero y adorar a los dioses paganos. Esa mezcla de deidades se llama sincretismo. Los samaritanos construyeron su propio templo y eso provocó un odio entre judíos y samaritanos. Hermanos, la adoración no es algo místico. La adoración sucede en la vida real, en el contexto. Jesús estaba platicando con la mujer samaritana sentado junto a un pozo. La adoración, hermanos, no se limita a un edificio. La adoración es de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y Dios no es un ídolo. Dios es espíritu. Y puedo decir también que la adoración a Dios no es opcional. Es necesario, es obligatorio adorar a Dios en espíritu. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Siguiente pregunta. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Bueno, primero tenemos que estar claros que Dios no es un ser físico, Dios no tiene cuerpo, Dios no es un ser material, no tiene las propiedades de un ser material, dijimos volumen, peso y todas esas cosas. Dios es un ser real, pero inmaterial. Pero además Dios es un ser personal, interesado en revelarse a sus criaturas. Dios no hizo el universo y luego nos dejó abandonados. No, tampoco hizo el universo y se quedó entre la creación, como dicen los panteístas. Las montañas son Dios, los ríos son Dios, la luna es Dios, el sol es Dios, todo es Dios, ¿verdad? Es tan cercano a su creación que todo es Dios. No, nada de eso, ninguna de esas cosas. Y por el otro lado, si enfatizamos la trascendencia de Dios, podemos llegar al agnosticismo o al ateísmo. Dios está tan lejano que no tiene interés en comunicarse con sus criaturas. Es lo más falso. Dios es un ser personal y como un ser personal es un ser comunicativo que tiene interés en revelarse en sus criaturas. Dios posee los atributos de un ser, de una persona. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Que lo cual es aceptado por la ciencia de la psicología. Toda persona tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones y tiene autoconciencia. Y eso es fácilmente demostrable en las escrituras. Dios no es una cosa. Dios no es una fuerza impersonal, como dicen los panteístas. Dios no es una cosa, no es una fuerza personal. En el versículo 24 que estábamos leyendo dice, Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad dice, es necesario que adoren. La adoración no es una opción para el creyente. El Señor manifiesta que con su venida
el lugar o los templos quedaban en un segundo plano. Las cosas externas del Antiguo Testamento solo señalaban a Cristo. Y al venir Cristo, toda esa tipología quedó atrás. ¿Qué más? Avancemos más ahí en el verso 24. La adoración, según el verso 24, debe involucrar todo nuestro ser interior, porque es para un ser personal, es para un ser personal, no para una fuerza impersonal. Para que la adoración sea verdadera, hermano, debe estar involucrado el corazón. Ese es el primer punto importante. Si el corazón no se involucra, entonces podemos decir, mi persona no está involucrada en la adoración de un ser que es personal. Es necesario adorar a Dios con el corazón. Dios es espíritu y su adoración no es opcional para creyentes. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y eso es necesario hacerlo. O sea, es obligatorio hacerlo. Es necesario adorar a Dios de esta manera. Recordamos nuevamente que Dios es un ser completamente inmaterial. La adoración a Dios, hermanos, no es necesario cosas materiales para adorar a Dios, como los inciensos, los altares, fuego, toros y cosas así que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Lo indispensable para adorar a Dios es un corazón y su verdad. Un corazón y su verdad. Ahora, ¿cómo es adorar a Dios en verdad? ¿Qué significa adorar a Dios en verdad? Pues adorar a Dios en verdad, hermano, significa adorarle de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. Adorar a Dios en verdad significa adorarle de acuerdo a lo que Él ha revelado en su santa palabra. Por eso el Señor le dijo a los samaritanos, ustedes no saben lo que adoran, porque ellos solo tenían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos no tenían la revelación total. Ellos estaban adorando a un ídolo más. Hermano, solo la Biblia, la palabra de Dios, nos proporciona la perspectiva correcta de cómo adorar a Dios. Una adoración que no sea bíblica es una herejía para Dios. Hay un pasaje clave en esto para entender cómo adorar a Dios de verdad, y es Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Es un pasaje también muy conocido por todos nosotros. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, el intelecto va adelante de las emociones cuando se trata de adorar a Dios. La adoración a Dios es lógica. ¿Qué pues? Cantaré a Dios con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Repito, en asunto de adoración, el intelecto va adelante, las emociones van atrás. Sin verdad, hermano, sin Biblia, no hay adoración. Sin Biblia, sin revelación, no hay adoración. Nuestro culto a Dios es completamente racional, completamente lógico. En la adoración deben estar involucradas también, por supuesto, nuestras emociones, porque una verdad sin emoción produce lo que se llama una ortodoxia muerta, como era el caso de los judíos y de los samaritanos. Los judíos tenían mucha luz, los judíos tenían la luz, pero no tenían el corazón, ¿verdad? Solo tenían una cosa, y los samaritanos tenían una cosa, pero no tenían otra. Verdad sin emoción produce una ortodoxia muerta. Pero las emociones, hermanos,
deben estar sustentadas en la Biblia, en la palabra de Dios. La verdadera adoración a Dios tiene luz, es decir, tiene lógica, pero también tiene calor. Y es que en la adoración, hermanos, hay una cabeza pensando, una cabeza razonando, pero con un corazón sintiendo en esa verdad en lo más profundo de nuestro ser. Adorando a Dios con nuestra mente, pero un corazón sintiendo en lo más profundo esa adoración a Dios. Adorar a Dios, hermanos, repito, es adorarle bíblicamente. Y es que la adoración debe estar centrada en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la necesidad de exponer la palabra de Dios en la iglesia. Por eso la centralidad de la palabra en nuestros cultos. Porque la adoración debe basarse, debe sustentarse en la exposición de la palabra de Dios. Por eso en el culto, les decía ahora en la mañana, hay que leer la palabra, hay que cantar la palabra y hay que orar la palabra. Es que la palabra es central. Dice el verso que ya hemos leído también acá. No lo vamos a volver a leer porque lo leímos ahora varias veces. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los himnos que cantamos deben estar, hermanos, llenos de la palabra de Dios. No podemos cantarle a Dios cualquier cosa, porque la adoración a Dios debe ser de acuerdo a la palabra. Miren, hermanos, los primeros creyentes, lo que cantaban en los cultos eran los salmos. Ese era el himnario de la iglesia. Después aparecieron los himnos, y estos himnos, si ustedes se fijan, tienen lo que son nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestras doctrinas con las cuales nos identificamos. Lo tiene porque la adoración, la alabanza a Dios debe estar sustentada en la palabra. No podemos cantar cosas sin el entendimiento, sin que haya pasado con el entendimiento. Por esa razón, en la adoración y sobre todo los que dirigen canto deben conocer el himnario. Deben conocer el himnario para ver de qué trata el himno y cuál es el tema que se está exponiendo y en función de eso cantar los himnos, ¿verdad? Pero para eso el que está dirigiendo debe conocer su himnario. Miren, y con mucho cariño lo digo para todos, quien dirige himnos, quien preside culto, debe tener el perfil de un anciano, de un hermano maduro en la iglesia. No es que vamos a poner a un hermano nuevecito a dirigir himnos. Perdóneme, si en una iglesia solamente hay jovencitos o hermanos muy nuevos y hay un anciano en la iglesia, lo siento, ese anciano, aunque empiece los himnos por la red, él tiene que dirigir los himnos, él tiene que dirigir la alabanza, porque la adoración a Dios debe ser una adoración bíblica, sustentada, fundamentada en la palabra de Dios. No podemos cantarle a Dios cualquier cosa. Dios demanda, hermanos, ser adorado conforme a su revelación. Por lo tanto, nuestra alabanza debe reflejar el entendimiento que tenemos acerca de Dios. Cierta vez una alumna ahí en la escuela donde yo trabajaba andaba cantando una canción, ¿verdad?, mundana. Yo trabajaba en una escuela secular, ¿verdad? Entonces yo llamo a la niña porque lo que estaba cantando era una vulgaridad, pero era la letra de una canción que ellos la cantan normalmente. Y le dije yo, ¿sabes lo que estás cantando? No, me dice, pero es una canción popular. Muy bien, le digo. No sabía. Los creyentes no tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que entender lo que estamos cantando. Tenemos que ponerle el filtro de la palabra de Dios a lo que cantamos. Y a Dios no lo podemos adorar como nosotros queremos. Él
Ya dijo cómo quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. Una adoración a Él como un ser espiritual, no como a un ídolo, sino como a un ser inmaterial que es espíritu, pero que es una persona, pero que debe ser adorado también con verdad, de acuerdo a la verdad revelada. Por esa razón algunos nos dicen, bueno, ¿y por qué en su iglesia no se están renovando, no ponen las canciones nuevas, las rolas nuevas y todo ese tipo de cosas? Mire, hermano, yo no voy a hablar de cosas que pertenecen al ámbito de la iglesia local, pero si usted en su iglesia quiere adorar a Dios de conformidad a las Sagradas Escrituras, yo le recomiendo, póngale el filtro bíblico a cada una de esas canciones. Y si pasa la prueba, entonces cántelo en la iglesia, porque si no, están practicando idolatría. Si no están adorando a Dios como Él dice en su palabra, están adorando a un ídolo. Y este es un tema, hermanos, bien delicado. Por eso tenemos que cantar la palabra, orar la palabra, predicar la palabra. Hermanos, Romanos 12:1 nos eleva un poquito más. Y la adoración del creyente surge como una respuesta al evangelio. Dice, en base a las misericordias de Dios, en base a las misericordias planteadas del capítulo 1 al 11 en Romanos, entonces podemos decir que la adoración es una respuesta al evangelio de Dios. No tiene que ver con estilos musicales. La música solo es un medio. No tiene que ver con estilos musicales o con la forma que hacemos nuestro culto. La adoración a Dios nace del entendimiento. Involucra nuestras emociones, pero se origina en nuestro entendimiento. Por eso la Biblia, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios debe tener un lugar prominente en la adoración. La Biblia debe tener un lugar prominente y central en la adoración. No podemos cantar cosas que no son bíblicas. Miren, hay una tendencia en los cantantes de música contemporánea. Estuve muchas horas revisando muchas canciones para poder decir esto. Y las canciones de adoración contemporánea, que es todo un movimiento religioso, ¿verdad? Esta gente escribe sobre todo sobre su experiencia, de cómo se sienten, de cómo quieren vivir, de sus metas, de sus aspiraciones. Y le ponen ahí el nombre de Dios y todo eso. Pero la adoración que Dios exige es una adoración bíblica, es una adoración para Él, no es de cómo me siento yo, no es de qué pienso de la vida, del amor, de las mujeres, etcétera, del medio ambiente, no es cantarle a Él, es cantarle a Él de acuerdo a su revelación. Así que el movimiento de adoración contemporánea que empezó por los años 1970 y se ha expandido para acá, es un movimiento que trata de aparejarse a la filosofía actual, a la filosofía existencialista, que es la filosofía que justifica y que explica el modo de vida en la sociedad postmoderna. Es decir, todo va, si yo me siento bien, si la experiencia es buena, no importa lo que le esté cantando a Dios. Hermano, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia señala que hay dos elementos indispensables en la adoración a Dios. Adorarle por su naturaleza espiritual y adorarle de acuerdo a la revelación de su palabra. Este movimiento de adoración contemporánea, hermano, se ha convertido en un gran lucro. Los conciertos y todo este tipo de cosas, la venta de los discos y todo ese tipo de cosas ha hecho millonarios a muchos de estos cantantes. O sea que al final no están produciendo música para adorar a Dios, sino para enriquecer sus bolsillos.
Por lo tanto, yo no estoy diciendo solamente cantemos himnos. Revise la música que hay. Y si esa música va de acuerdo a la naturaleza espiritual de Dios, cántela. Cántela en su casa o en la iglesia. Y si esa música está inspirada en la palabra de Dios y exalta a Dios, habla de su ser, habla de sus perfecciones, cantémosla. Porque si no, corremos el riesgo de estar en el culto adorando a un ídolo, aunque estemos en la capilla, hermano. Si no lo adoramos como Él dice, de acuerdo a su naturaleza espiritual y de acuerdo a la revelación de su palabra, no estamos presentando una adoración, estamos idolatrando un ídolo. Y eso queda bajo nuestra consideración, bajo nuestro análisis y bajo nuestra responsabilidad. Por esa razón, mis queridos hermanos, cuando nosotros a veces escuchamos la música actual, póngale cuidado, analícelo, bájela, estúdiela, medítela, revise y va a ver usted los valores que promueven. Como están basados en la experiencia, entonces yo puedo cantar esa canción, no ofende a mahometanos, no ofende a musulmanes, a budistas, no ofende a católicos, no ofende a nadie. Son canciones inocuas, no inicuas, sino inocuas. Son canciones guachi guachi, entonces no ofenden a nadie, no escandalizan a nadie. Entonces la gente los escucha y tranquilo. Yo les contaba el testimonio de un hombre agnóstico que fue invitado a un culto y este hombre fue y estuvo ahí y al salir del culto un amigo lo llamó y le dice, ¿qué te pareció la reunión ahí donde fuiste? Me pareció cabal, genial, dice, una música muy profesional y todo bien cheque, y la pasé muy bien, estuvo bien entretenido el impío ahí y lo que más le gustó fue eso, la gente muy educada, muy fina, me atendieron bien. No se ofendió por el mensaje, para nada. El evangelio que escuchó no lo ofendió. Qué vergüenza, ¿verdad, hermano? Qué vergüenza. Si un incrédulo llega a nuestra reunión y no se ofende con el evangelio que predicamos, estamos en problema. Estamos en problema. Si lo que más le gustó fueron los pichinguitos que teníamos ahí, o los títeres, o las danzas, o el cuadro folclórico, o la música, estamos en problema. Estamos en problema. No podemos, hermanos, tomar esto a la liviana. Dios tiene que ser adorado como Él ha revelado en su santa y bendita palabra. No puede ser de otra manera. Ya estoy terminando. Hermano, y voy a decir esto con mucho temor. Nuestra adoración a veces es pobre. Mire, le puse a veces para no ser juez. Nuestra adoración a veces es pobre porque nuestro conocimiento de la palabra es pobre. Y nuestro conocimiento de la palabra es pobre porque nuestra predicación es pobre. Hermanos amados, y ahora voy a hablar de algo interno de nosotros como iglesia. La tradición, la costumbre en nuestras iglesias, en las asambleas de hermanos es que por lo menos un 80% del culto lo destinamos ¿a qué? A danzar, ¿a qué lo destinamos? Al estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que hemos aprendido. Aquí hay hermanos mucho mayores que su servidor en Cristo. Nuestro hermano Sean así sabe y todos los hermanos mayores que nos han enseñado la palabra. Nuestra costumbre en nuestras queridas y amadas asambleas ha sido un mayor enfoque hacia la palabra de Dios. Hermanos, no nos dejemos apantallar ni intimidar por la costumbre del mundo. Ok, vamos a poner más música, vamos a hacer el culto más light, vamos a hacerlo más pertinente, más significativo para los incrédulos, para que se gocen y vamos a divertirnos más,
vamos a variar la música, vamos a introducir estos otros géneros musicales. Yo no tengo problema con los géneros musicales. Lo que no me gusta es que se cante cualquier tontera, sino que tiene que ser una enseñanza bíblica. Y entonces venimos y el culto lo disminuimos de 60 minutos, ponemos una meditación, hermano, de 15 minutos y 45 o 50 minutos. Canta uno, canta el otro, vuelve y canta, ahora el hermano, y ahora dúo, ahora un trío, ahora un cuarteto, ahora un quinteto, ahora un sexteto, ahora todo, y ahora parado, ahora sentado, ahora con las manos para arriba. Y cuando van a exponer la palabra de Dios, hermano, 15 minutos de mensaje la palabra, por favor. 15 minutos para no ofender a la gente y para que la gente se sienta contenta y pueda volver al culto. Hermanos, nuestra adoración al Señor no debe ser light. Debe ser de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Y me despido en esta ocasión de este mensaje diciendo, hermanos, queremos tener una adoración rica para Dios. Expongamos la palabra de Dios en la iglesia. Solo la palabra, solo la escritura. Expongamos la escritura para que la adoración al Señor a través del canto sea bíblica, para que la adoración al Señor a través de la oración sea bíblica. Hermanos, yo sé que los ancianos saben esto, los ancianos de la iglesia. Usted quiere conocer el estado espiritual de un hermano, escuche sus oraciones en el culto de adoración. Escuche sus oraciones en el culto de adoración. Si este hermano en el culto de adoración empieza a pedir, Señor, bendiciones y a darle gracias por sus bendiciones y todo, no sabe qué es adorar al Señor. Adorar al Señor es ocuparse de Él, de su persona, de su carácter y de su obra por nosotros en la cruz. Hermano, tenemos que adorar a Dios de acuerdo a la revelación de su palabra, de acuerdo a lo que Él está escrito. Porque si no, corremos el riesgo de que en nuestros cultos sea idolatría y no adoración a Dios. Los miro algunos como preocupados. Pero hermanos, nuestro corazón nos dice que no podemos ocultarles la verdad. Revisemos nuestros cultos, amados hermanos. Revisemos nuestros cultos. No se dejen apantallar por lo que hay afuera, hermanos. La revelación que tuvo Isaías, la revelación que tuvo Moisés es insuficiente para la revelación que nosotros hemos tenido de la santidad de Dios. Adoremos a Dios de acuerdo a su grandeza, de acuerdo a su majestad, de acuerdo a lo bello que Él es, hermanos. La adoración debe reflejar eso, la grandeza de Dios, la santidad, la majestad, que adoramos a un ser sublime y no cantar cualquier cosa. Nuestro canto debe expresar nuestras doctrinas, nuestras convicciones, nuestra fundamentación en la palabra de Dios. Así que podemos cantar cualquier género, pero siempre que cumpla, que pase por él, ¿verdad? Por la lente de que pase la prueba de la Biblia. Que pase la lente de la Biblia. La adoración a Dios no es para pasarla bien, hermanos. ¿A qué venimos al culto de adoración? ¿A pasarla bien? ¿A sentirla bien? ¿Cuál es la adoración? El propósito de la adoración. Rendir homenaje a Dios. No es pasarla bien. No planifiquen un culto, hermanos, para que la gente se sienta bien. Los religiosos, los llamados evangélicos, planifiquen un culto para que la gente brinque, salte, se emocione y que se estire hasta el punto de final, cumbre las emociones. Y estén 40 minutos bien entretenidos, bien bailados, bien agitados, bien sudados. Pero eso no es adoración a Dios, hermano. La adoración a Dios es racional. Empieza en nuestro entendimiento
pero con un corazón que vibra de emoción y de alegría, adorando al Dios de los cielos, al Dios santo, santo, santo. Señor nos bendiga, hermanos. Señor nos bendiga.